¿Cómo están mis queridos amigos? En esta oportunidad, retornando en el apoyo a nuestros estudiantes en el desarrollo de sus experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa. En esta oportunidad vamos a resolver la experiencia de aprendizaje número 5, titulado Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. En el área de ciencia y tecnología para los estudiantes de primero y segundo grado, correspondiente a la semana 22 de Aprendo en Casa. Esta actividad para esta semana titula Explicamos por qué hay escasez de agua si cubre el 70% de la tierra. La situación significativa es la siguiente. Acabamos de conmemorar el bicentenario de nuestra vida republicana y estamos en el mes de aniversario de nuestra Arequipa. En este sentido, es importante que seamos ciudadanos con capacidad de participación, reflexión y crítica. Asimismo, considerando que tenemos una historia con una diversidad cultural y desafíos comunes, aún requerimos afirmar y ejercer nuestros derechos al acceso de recursos básicos como el agua. Ante ello nos preguntamos, ¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestro derecho al acceso y uso de recursos básicos como el agua? La competencia que se va a desarrollar es Explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de aprendizaje de esta actividad va a ser, vamos a explicar a partir de las características y propiedades del agua, la distribución y escasez del agua en la tierra. Los criterios de evaluación van a ser los siguientes: explicar basado en información científica sobre las propiedades del agua y por qué el agua es escasa. Argumentar, utilizando conocimientos científicos, mi posición sobre la importancia del agua para los seres vivos. Entonces iniciamos, mis queridos estudiantes, con la actividad número 5 para ciencia y tecnología. Explicamos por qué hay escasez de agua si cubre el 70% de la tierra. Ustedes saben que el 70% de nuestro planeta es agua, pero sin embargo decimos que es escaso. Entonces es lo que vamos a explicar por qué. Y aquí la actividad nos invita a recordar que antes de esta actividad se debió realizar, ¿no?, la actividad en el área de matemática, la estadística sobre el consumo de agua. Ahora vamos a explicar a partir de las características y propiedades del agua, la distribución y escasez del agua en la tierra para más adelante plantear acciones que permitan a todos acceder a este recurso. Por lo tanto, iniciamos reflexionando, respondiendo desde nuestros saberes propios, junto a los miembros de nuestro hogar, sobre la información presentada en la actividad anterior. Aquí te damos algunas sugerencias. Primera pregunta: ¿por qué existen las diferencias en el consumo de agua de las personas? A esta pregunta podemos responder porque las personas hacen uso de diferentes formas el agua que tienen. Unos de repente se descuidan y hacen correr el agua, ¿no?, en los inodoros, en los pilones, etcétera. Otros les gusta de repente baldear bastante su casa y usan pues más agua, ¿no? Y otras personas de repente, por ejemplo, cuando lavan ropa, juntan el agua de lo que han enjuagado la ropa y esta agua la reciclan, es decir, la usan para los inodoros. Y entonces estas familias gastarán menos agua. Entonces son diferentes los consumos de un hogar a otro porque tienen diferentes formas de hacer uso de este recurso que tenemos cada uno en nuestra casa. Pregunta 2. ¿Consideras que el consumo de agua es el mismo en todo el país y el mundo? Explica, dice, ¿no? No puede ser igual, ¿no? Cada país tiene su propia cultura y su propia educación en el uso de este recurso hídrico. Unos países tienen mayor conciencia en el ahorro de este recurso vital, indudablemente. Hay países que son estrictos en el ahorro de este recurso y cuidan pues en no hacer uso desmedido.
¿Por qué fin? A fin de que en esos países llegue a la mayor parte de ciudadanos este recurso hídrico, ¿no? El agua potable tengan todos los ciudadanos. Ahora nos dice la actividad, tomemos en cuenta que en la naturaleza existen recursos naturales del tipo renovable y no renovable. ¿Qué tipo de recurso natural es el agua? Y podemos contestar que es un recurso renovable, porque gracias al ciclo del agua, en el mar se evapora formando pues las nubes. Luego estas nubes son llevadas a las cordilleras por los vientos y tenemos las lluvias en las partes altas de nuestro país, dotando pues agua en estas regiones y por gravedad recorren por los ríos hasta llegar al mar nuevamente. De repente podemos explicar un poquito mejor con este gráfico. Aquí están los océanos, ahí se evapora el agua y forman pues las nubes, ¿no? Se condensan en forma de nubes. Estas nubes van a ser empujadas hacia las cordilleras por el viento. Y cuando llegue a las cordilleras va a haber precipitaciones o lluvias, ¿no? Entonces el agua nuevamente cae y luego mediante los ríos nuevamente va a regar todo el recorrido de los valles hasta llegar nuevamente al océano. Ese es el ciclo del agua. Ahora la actividad nos pide que leamos. Teniendo en cuenta la información del consumo de agua, revisa el texto. Agua, agua por todas partes, pero ni una gota para beber, que se encuentra pues en la parte inferior de nuestra ficha de autoaprendizaje. Esta lectura nos habla de un náufrago, ¿no? Que está en el mar y tiene pues cantidad de agua, pero ni una gota para beber, teniendo cantidad de agua. Y en base a esa lectura debemos responder estas preguntas. Entonces, mis queridos estudiantes, la primera pregunta: ¿cuál es el efecto del consumo de agua del mar en las personas? Y en la lectura vamos a encontrar esta información, ¿no? Por ejemplo, si una persona bebe agua del mar, absorberá pues la sal y aumentará su nivel osmótico en la sangre. Es decir, la concentración de sales en la sangre va a aumentar. Luego, como hay bastante sal, tiene el cuerpo que eliminarlo, ¿no? El exceso de sal del cuerpo, porque debe estar en equilibrio. Entonces los riñones deben utilizar una cantidad de agua igual o incluso mayor que la que haya sido ingerida por la persona. Como consecuencia, el cuerpo se va a deshidratar aún más. Imagínense, por eso que no podemos beber agua salada, ¿no? Se crea un desequilibrio y en vez de beneficiar al cuerpo va a perjudicarnos, ¿no? Y asimismo también recordar que el agua del mar tiene pues sulfato de magnesio. Este sulfato de magnesio es un compuesto que se utiliza en los laxantes. Por lo tanto, si tomas el agua del mar te va a provocar diarreas y perderás pues más fluidos a través del tubo digestivo, creándote pues la deshidratación del cuerpo. Es decir, más rápido vas a morir por beber el agua del mar. Por lo tanto, hay que buscar agua dulce. La otra pregunta que nos hacen: ¿cómo es que soluciona este problema otros seres vivos que viven en el mar? Ustedes saben que hay cantidad de seres vivos que viven dentro del mar. ¿Y cómo es pues entonces que ellos no se deshidratan? ¿Por qué? Entonces la información vamos a encontrar que lo que hacen es beber el agua del mar, pero excretan el exceso de la sal, usando pues mecanismos de transporte activo a través de glándulas salinas especiales que tienen ellos, ¿no? Y no lo hacen a través de los riñones diluyéndolo con agua como nosotros. Por ello que ellos sí pueden vivir ahí en el agua haciendo uso de las aguas, ¿no? Entonces necesitaríamos glándulas salinas especiales que no tenemos los seres humanos, ¿no? Esto pues les permite, dice, poder utilizar el agua de mar sin que el equilibrio hídrico se vea afectado en sus cuerpos. Entonces qué interesante saber esto, ¿no? Por eso esos seres que están viviendo en el océano están adaptados, ¿no? Con estas glándulas salinas especiales que excretan o botan la sal. Otra pregunta nos hacen:
¿Cómo podríamos extraer las sales del agua? Bueno, aquí todavía nos piden saberes previos, ya en lo posterior seguramente nos va a pedir que leamos cómo se extraen. Podríamos opinar, a ver, por experiencia sabemos que evaporando se podría extraer las sales. ¿Por qué? Al evaporar, al hacer hervir el agua salada, se va a evaporar, pero las sales no se evaporan, siguen siendo sólidas, se quedan ahí, ¿no? Entonces sale en forma de vapor el agua pura, ¿no? Agua dulce. Y es así como se forman las lluvias, ¿no? Las nubes. Entonces podría ser haciendo evaporar. Continuemos con nuestra actividad. Tomemos en cuenta, nos dice la actividad, que es importante que consideremos que al revisar información en las lecturas, identifiquemos las ideas principales sobre el agua. Para esto el subrayado es importante, además de tomar notas y escribir las ideas con nuestras propias palabras. No olviden, mis queridos estudiantes, extraigan estas ideas principales que con ello van a sustentar, explicar y argumentar. A continuación nos pide la actividad que revisemos el texto de desalinización que se encuentra en la sección de recursos para mi aprendizaje, es decir, al final de esta ficha. Y luego hay que responder estas preguntas. ¿Cómo obtienen el agua en las zonas donde vives? Bueno, en la lectura no lo encuentras, es de tus saberes. Yo podría responder, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Arequipa, donde vivo yo, obtienen pues del río Chili, ¿no? Que pasa por la ciudad donde vivo. Realizan el proceso de potabilización para el consumo humano. Entonces hay plantas de potabilización y allí procesan el agua que extraen del río y mediante tuberías hacen llegar a nuestras casas. Bueno, a los que tenemos la suerte de contar con este recurso, que también, como en todas otras ciudades de nuestro país, también hay ciudadanos que son hermanos nuestros que no tienen pues este recurso en su casa y de repente también están tomando agua en pozos, ¿no? En pozos, llevan en cisternas y luego le echan en pozos mediante piletas públicas. Entonces, cada lugar tiene su realidad, ustedes contesten de acuerdo a lo que vienen, porque hay otros sitios, por ejemplo, que pueden estar sacando agua del subsuelo mediante molinos de viento, ¿no? Que extraen agua del subsuelo. En otros lugares de repente también podría ser mediante manantiales, ¿no? Toman de manantiales, etc. Cada uno, mis queridos estudiantes, responda de acuerdo al lugar donde están viviendo. La otra pregunta, ¿cuáles son las fuentes de agua que abastecen a tu ciudad o región? Ya les dije, en mi ciudad son los ríos y en algunas partes de Arequipa también abastecen los manantiales, ¿no? Y en algunos lugares, en la misma ciudad de Arequipa, tenemos un lugar que abastecen las pozas de agua subterránea. Luego nos dice, la actividad invita a los miembros de tu hogar a reflexionar sobre estas y otras interrogantes que tengas respecto al tema. Y ahora hay que leer aquí, para aprender, dice, el abastecimiento del agua a nivel mundial es un problema debido a que este recurso no se distribuye a todas las poblaciones. Alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de agua potable gestionados de manera segura, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el año 2019. Se dan cuenta, hay cantidad de personas que no cuentan pues con servicios de agua potable como algunos sí la tenemos. Sigamos. A continuación nos pide la actividad que revisemos el texto agua, que se encuentra en la sección de recursos, ¿no? Aquí en la parte inferior. Luego debemos reflexionar con nuestros familiares y luego responder a estas preguntas. ¿Qué propiedad del agua les parece más interesante? Entonces en esta lectura de repente tengamos que explicar un poquito, que es importante. Por ejemplo, nos habla de la molécula del agua. No olvidarse, mis queridos estudiantes, la molécula del agua está formado por un átomo de oxígeno
y 2 átomos de hidrógeno. Entonces, esta es una molécula de agua. Estas moléculas de agua, tanto en líquido, sólido y gaseoso, su conformación es la misma. De las propiedades que se va a encontrar en la lectura, me parece interesante conocer, por ejemplo, el enlace por puentes del hidrógeno. Este enlace por puentes de hidrógeno es el responsable de todas las propiedades que tiene el agua y en qué consiste, ¿no? Un enlace por puentes de hidrógeno se establece pues necesariamente entre un átomo con diferencial de carga negativa y otro con diferencial de carga positiva, ¿no? Entonces se va a ver un enlace, por ejemplo, del átomo de hidrógeno cuando se junta al átomo de oxígeno de otra molécula de agua, ¿no? Cuando se acerca, ahí se va a crear el puente de hidrógeno. Aquí en la figura mejor lo explicamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, aquí el rojo es el átomo de oxígeno y los blanquitos tiene 2 hidrógenos, es una molécula. Y aquí hay otra molécula que se acerca, ¿no? Con su hidrógeno. Entonces, el hidrógeno de esta otra molécula se acerca al átomo de oxígeno y ahí se crea el puente hidrógeno. Este puente hidrógeno en el agua es mayor que otros líquidos, por eso le da unas propiedades especiales y fundamentales al agua, ¿no? Entonces, y aquí también les explico, en el caso, por ejemplo, del hielo, cuando se congela el agua, este puente hidrógeno se crea una distancia mayor que en el líquido. Miren, el puente hidrógeno aquí en el líquido es más pegado, más pequeño. Entonces, esto hace de que se cree más espacio entre las moléculas de agua al congelarse. Y por ello que el hielo tiene menor densidad que el agua líquida. ¿Cómo lo comprobamos? Que el hielo va a flotar en el agua líquida. Entonces, el agua sólida flota en el agua líquida, porque tiene menor densidad. Sigamos viendo qué más es importante, ¿no? Que nos dice qué propiedades. La elevada tensión superficial. Ustedes saben que en la superficie del agua líquida genera pues una resistencia a romperse. Esto pues permite que muchos organismos pueden andar sobre el agua, se pueden parar. Hay mosquitos que tranquilamente pueden caminar sobre el agua por la tensión superficial, ¿no? Entonces es como una película que no permite que se rompa, es como una película que esa tensión superficial tiene el agua. Tenemos otra propiedad que tiene la capilaridad, es una propiedad que le confiere pues, la capacidad de subir o bajar por un tubo muy delgado, ¿no? Ese tubo delgado le llamamos capilar. Entonces, si le ponemos un tubito delgado, va a comenzar a subir el agua hacia arriba. Entonces, esta propiedad de capilaridad les permite pues a las plantas el ascenso del agua desde la raíz hasta las hojas, ¿no? La parte más alta de un árbol, por ejemplo, cómo sube el agua. Solo por esta propiedad de capilaridad. Y qué importante, ¿no? Esta propiedad que tiene el agua. Y así es como se alimentan las plantas. Ahora, tenemos que el agua es un líquido prácticamente incomprensible, es decir, no se puede comprimir. Es decir, se debe aplicar grandes fuerzas para reducir su volumen. Entonces, esta propiedad también la usan, ¿no? Para hacer gatas o grúas, ¿no? Con el uso de este líquido del agua. Por ello, muchos organismos también presentan esqueletos hidrostáticos, ¿no? No tienen hueso, lo que tienen son agua en su esqueleto y con ello forman su cuerpo, como por ejemplo las lombrices. Su cuerpo está formado por líquido que es el agua. Y también las medusas, las malaguas, está formado su cuerpo por agua. Entonces, este agua hace como que sostiene su cuerpo. Otra pregunta: ¿por qué se han asentado los humanos cerca de las fuentes de agua? Lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua se requiere, pues, para vivir se necesita beber agua dulce.
porque por ello los humanos han formado sus asentamientos en las riberas. Donde hay agua, hay vida, se dice, ¿no? Y no solo para los humanos, sino también para las plantas. Es así como se puede practicar la agricultura y producir productos para poder sobrevivir. Entonces, necesariamente el agua es vida. Ahora nos dice, escribe 3 ejemplos que se dan en tu hogar donde utilices el agua como el solvente universal. Muy bien, podrían escribir esto u otros ejemplos que ustedes tengan. Por ejemplo, al lavar los utensilios, nuestros platos, nuestras tazas, estamos aplicando el agua como disolvente con ayuda de detergente. Lo disuelve, ¿no? Gracias al agua se puede tener limpio nuestros platos, nuestras tazas para poder consumir nuevamente. Otro ejemplo, al preparar una limonada estamos usando también el agua como disolvente. ¿Se dan cuenta? Disuelve el ácido cítrico que tiene el limón y es más agradable. Imagínense tomar puro ácido, no entraría al cuerpo, ¿no? Entonces lo disolvemos con agua y es más sabroso, más rico la limonada gracias a esta propiedad de ser disolvente, ¿no? Otro ejemplo, cuando prepares un café estamos usando el agua como disolvente del café, ¿no? Y también del azúcar. El azúcar se disuelve en el agua. Entonces, y ahí estamos tomando nuestro rico café gracias a la propiedad de ser el agua disolvente universal. Continuemos con nuestra actividad, mi querido estudiante. Ahora nos dice, tomemos en cuenta que para elaborar un discurso debemos seleccionar aquellos conocimientos científicos importantes para argumentar nuestra posición frente al problema del agua. Ahora nos dice que elaboremos conclusiones, ¿no? Después de leer las lecturas. Entonces nos hacen estas preguntas. ¿Por qué el agua sostiene o mantiene a los seres vivos? Podríamos responder, porque es un disolvente mediante el cual podemos ingerir los nutrientes. Además, podemos eliminar las sustancias tóxicas del metabolismo celular. Imagínate, entonces, los nutrientes llegan hasta las últimas células que tenemos más internas de nuestro cuerpo, porque estamos formados de células gracias al líquido, al agua, ¿no? Al agua, ¿no? Ya sea mediante la sangre, que está conformado también con agua. Casi en todo nuestro cuerpo también está formado de agua, ¿no? 70% también de nuestro cuerpo es agua. Entonces es muy necesario para la vida. ¿Qué más? Otra pregunta nos dice, ¿qué aplicaciones tiene el conocimiento de las propiedades de agua en el hogar, salud o la industria? Podemos poner estos ejemplos. El punto de ebullición del agua permite pues que los alimentos se cocinen para poder alimentarnos. Ya saben que el punto de ebullición es en la costa 100 grados centígrados. Ya en la sierra pues es 90, encima de 90 grados, 80 grados centígrados, ¿no? Por más altura que sea, pero ese es el punto donde puede cocinarse con esa temperatura los alimentos. Tenemos también por su solubilidad, usamos el agua para lavar nuestra ropa. Asimismo, por su propiedad de evaporación es posible que la ropa lavada pueda secar. Entonces, tanto para lavar como para secar entran pues las propiedades del agua en juego. Gracias a ello se puede usar este líquido para nuestros quehaceres. Miren, en la industria también se usa la propiedad de solvente universal para producir diversos productos alimenticios. Casi todos los productos también tienen agua, ¿no? Ya sean gaseosas, incluso la cerveza tiene agua, ¿no? Por eso decía, ¿no? ¿Cuánto gana una empresa cervecera si solo te venden agua? La mayor parte de la cerveza es agua. Continuemos respondiendo a las preguntas. ¿Cuáles son las tecnologías que permiten extraer la salinidad del agua? Tenemos, de acuerdo a las lecturas, encontramos esto. Primera tecnología, la destilación, que habíamos dicho inicialmente. Es el método más antiguo, ¿no? Destilar, es decir, hacer evaporar con calor el agua y luego hay que condensarlo, es decir, convertirlo en líquido, enfriarlo, ¿no?
consiste pues en evaporar el agua, requiere grandes cantidades de energía y es muy costoso. En la actualidad existen destiladores solares que funcionan, dice, a baja escala. Están inventando, ¿no?, estos destiladores solares. Aunque también creo en países adelantados han creado una especie de mallas grandes y cerca del mar, y con el sol se evapora el mar y forman las brisas, y estas brisas pues quedan atrapadas en estas mallas gigantes y bajan y se obtiene agua, ¿no? También son tecnologías que estaría en la destilación. Ahora hay otra tecnología que es la congelación, es congelar. Entonces durante la congelación del agua del mar se separa la sal. Al congelarse el agua, la sal se separa, permitiendo su extracción. Este método requiere menos energía, pero es muy lento. Ya saben que cuando comenzamos a congelar agua salada, la sal se va a separar, el hielo va a ser agua dulce. Tenemos otra tecnología, la ósmosis inversa, ¿no? Utilizada grandes presiones para movilizar el agua de mar muy concentrada hacia una solución del agua poco concentrada a través de filtros, que son membranas semipermeables, que se encargan pues de retener las sales, y esta técnica se realiza a baja escala. Aquí les voy a explicar el proceso de la ósmosis para que se entienda en qué consiste esa tecnología. Por ejemplo, aquí un experimento, este es un tubo en forma de U. En la parte media le ponemos una membrana semipermeable, ¿ya? Esa membrana es una membrana especial. Esta membrana no deja pasar la sal, no es como un filtro, solo deja pasar el agua. Si aquí le echamos agua con bastante sal, miren, los puntitos rojos son sal, hay mayor cantidad de sal, y a este lado hay menor cantidad de sal porque hay puntitos rojos menor. ¿Qué sucede si hacemos este experimento? Sucede que como la sal no puede pasar, el que tiene que pasar es el agua, porque tiene que estar en equilibrio, no puede estar pues así, en este lado mayor concentrado y esta menor concentración, no puede darse. Por naturaleza va a buscar el equilibrio, es decir, en todo esté con la misma concentración. Entonces, como no puede pasar la sal para este lado, lo que va a hacer es pasar el agua a este lado. Y aquí sucede eso. Miren, el agua que era hasta esta altura se ha ido a este lado para entrar en equilibrio. Ahora sí, podemos ver todo el agua está en la misma concentración. ¿Se dan cuenta? Ya está en equilibrio. Pero para eso, lo que ha hecho, como les vuelvo a decir, es el agua que de este lado se ha pasado a este lado. A eso se llama ósmosis. Ese fenómeno que se da. Algo sorprendente, ¿no? Entonces, no puede estar el agua desequilibrado. Siempre tiene que estar equilibrado. Esto se llama ósmosis. Entonces, la potabilización se puede hacer a la inversa, ¿no? A la inversa. Entonces, aquí tenemos la ósmosis inversa. ¿Cómo se podría hacer? Si aquí tenemos el agua con sal, lo único que usamos la membrana como si fuera un filtro. Pero para que pueda pasar a esto solo el agua, ya saben que el agua busca la concentración. Y como aquí hay sal, el agua va a querer irse para este lado. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar una presión, fuerza aquí. Con fuerza, presionar, a fin de que el agua a la fuerza se vaya a este lado, ¿no? Y se vuelva agua pura y aquí se quede agua con sal. Entonces esta presión va a ocasionar la ósmosis inversa, ¿no? Va al revés, va a ir, ¿no?, de lo que quiere comportarse el agua. Bien, hasta ahí, mis queridos amigos. No olviden evaluarse con su fichita de autoaprendizaje el indicador que se les ha leído al inicio de la actividad. Será hasta la próxima semana.